dice distribución de fallecidos, ¿no? Y entonces, ¿cómo vendría a ser? Los grupos de edad y sexo. ¿Ah? Entonces, eso sería el cómo, ¿no? Distribución de fallecidos, ¿no? De los grupos de edad y sexo. Entonces, los grupos de edad y sexo sería el cómo. Y el dónde sería La Habana, Cuba. Y el año, el cuándo sería el año 1999. Correcto. Esto ya hablamos también. Esto ya les expliqué también que las tablas de acuerdo al número de variables. ¿Qué eran variables, jóvenes? Vamos, chicos. Todo aquello que pueda representar un valor. Exactamente. Todo aquello que pueda representar un valor y podamos, ¿cierto? Ahora, esas cosas que llamamos variables, que son las cosas que podamos representarlo mediante medidas, ¿no es cierto? De acuerdo al número de variables, las tablas, no se olviden, pueden ser unidimensionales, bidimensionales, o si son 3 o más, serían multidimensionales. Por favor, no se vayan a olvidar. Luego, ya les hablé sobre la fuente, que puede ser primaria, secundaria. Los errores más frecuentes en la lectura de los cuadros estadísticos, ya les expliqué cómo leer un cuadro también. Ahora vamos a hablar de los gráficos. Bien, cuando vemos nosotros un cuadro estadístico, señores, ya, no es que esté mal hecho el cuadro estadístico. Si nosotros miramos un cuadro estadístico, ahora voy a buscar aquí uno donde hay, no hay uno aquí. Bueno, pero cuadro estadístico es aquello que nosotros formamos, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan ustedes? A ver, aquí hay uno que les voy a mostrar. Aquí hay uno, ¿ven? Aquí hay uno. Por ejemplo, esto es un cuadro estadístico. Aquí está incompleto porque solamente tiene la frecuencia absoluta y el porcentaje. Ustedes lo han hecho más completo. Cuando lo hicieron, ustedes tenían la proporción, el porcentaje. Y aparte de tener esto en forma de frecuencia relativa, lo tenían de formas acumuladas. Bueno, eso que aprendieron a hacer es un cuadro estadístico. Entonces, no es que esté mal hecho un cuadro estadístico, señores. No es. No es que esté mal hecho un cuadro estadístico. ¿Cuál es el problema? El problema es que son muchos datos y lleva tiempo analizarlo. Entonces, para hacerlo más didáctico, para que la gente te cache así rápido la idea, hay que transformar estos cuadros estadísticos que son puros números, ¿ya? En gráficos. En gráficos, por ejemplo, como esto. Entonces ahí la gente te pide, pero mucho más fácil y te va a tomar atención. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy aprendiendo a qué son los gráficos y para qué sirven los gráficos y en base a qué voy a trabajar los gráficos. ¿Ya? Bien. Bueno, señores, cuando hablamos nosotros de los famosos gráficos, los gráficos estadísticos son una manera de representar la información, ¿ya? De una forma muy didáctica. Son muy útiles, ya les expliqué, porque es mucho más fácil de entender. Pero aquí lo que tienen que ver ustedes es que los gráficos están dados en base a las abscisas X y Y. ¿Pueden ver acá, no? Abscisa X. Perfecto. Ahora, las abscisas X y Y, jóvenes, ¿ya? No he instalado mi, ¿qué se llama? Bueno, mi pizarra. Como ustedes pueden ver, la parte que vemos aquí es como una L, pero en realidad las abscisas no es así. Las abscisas forman una cruz, baja hasta más abajo, hasta aquí, y va hacia hasta más a la izquierda. O sea, en realidad la Y es una línea más larga que atraviesa este cero a partes negativas. Fíjense que aquí están los números
positivo. Pero yo si sigo bajando del 0 hacia abajo, continúa la línea pero con números negativos. Misma cosa pasa con la X. Esta parte de aquí tiene números positivos, pero si yo paso de aquí hacia la izquierda, ¿qué va a pasar? De aquí para la izquierda van a ser números negativos. Entonces, la razón por la que represento la Y con una línea hasta aquí solamente y la X de aquí para allá, es porque en esta parte están números positivos. Casi nunca yo voy a representar en gráfico números negativos. Esa es la razón por la que represento de esta manera. ¿Se entendió? Porque si hubiesen números negativos tendría que pasar la línea hacia abajo y tendría que pasar más hacia la izquierda. ¿Se entendió? Sí, doctor, pero puede pasar, ¿sí, no? Pero claro. Puede pasar no es que, puede pasar que sea... O sea, no es que puede. En realidad existe. Simple y llanamente no lo estoy dibujando. Pero en realidad está la línea ahí. Está. Por ejemplo, ¿cuándo utilizamos la línea que pasan hacia abajo y hacia el costado? Cuando vamos a hacer una regresión y una correlación, ahí vamos a ver números, por ejemplo, positivos y negativos, entonces cruzan las líneas así. La parte positiva y también baja hacia abajo la parte negativa. Entonces ahí necesito que esté la parte de aquí para la izquierda y de aquí para abajo. Existen, está. Simplemente que no lo estoy dibujando porque como voy a trabajar solamente números positivos, solamente voy a ocupar esta parte. ¿Correcto? Bien. Bien, bien, bien. Tachaca. Tachaca. Tachaca y iPad. Ahí está. Entonces, ¿qué decía yo? Decía que las abscisas en realidad son así. Esta viene a ser mi Y, esta viene a ser mi X. Y entonces de aquí para acá sería 1, 2, 3, 4, 5. Y abajo sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para allá sería, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5. Para allá sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, etcétera, y menos 5. ¿Me entienden? Entonces, ahí como vemos nosotros, la Y es esta línea y la X es esta línea. Pero yo estoy borrando todo esto. ¿Por qué? Porque los números que voy a trabajar son positivos. Entonces no lo necesito. No le necesito esa otra parte. Por eso que no lo tomo en cuenta y es que vemos esta parte así. Bien. Continuamos, señores. Ahora, ¿qué partes tienen los gráficos? La parte de los gráficos, fíjense que es muy similar a lo que habíamos dicho de las partes del cuadro estadístico. Porque en el cuadro estadístico, fíjense ustedes que decíamos la presentación. Y la presentación estaba hablando del cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3. En este caso vamos a decir gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Y el título se copia exactamente igual que el título del cuadro. No tenemos que inventar nada, solamente lo copiamos y lo pegamos. ¿Correcto? Y abajo, en vez de decir cuadro propiamente dicho, y aquí decimos gráfico propiamente dicho. Y abajo de ese gráfico, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber la fuente de donde saqué. En este caso ya no tengo que poner el nombre de la persona, señores. El nombre de la persona, sea propia o sea ajena, lo hago en el cuadro estadístico. Porque cuando hablamos de la fuente en el gráfico estadístico, tengo que poner el número del cuadro. ¿No es cierto? Por ejemplo, si este gráfico que estoy haciendo ahorita lo estoy haciendo del cuadro 1, entonces fuente sería cuadro 1. Y si quiero saber quién hizo el cuadro 1, me tendría que ir al cuadro 1 y ahí va a decir Limón 2021. ¿Ya? Al ladito del gráfico dicho, tiene que ir la leyenda.
Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo hago barra, cada barra la tengo que diferenciar de un color diferente a la otra. Porque una barra de un color va a representar un dato, un valor de un dato, la otra va a representar otra variable, otro valor, etcétera, etcétera. Y abajo, si hubiera alguna explicación más adicional que dar, se ponen notas explicativas. Entonces, fíjense que es muy parecido las partes de un gráfico a las partes de un cuadro estadístico, ¿correcto? Bien. Ya, aquí jóvenes vayan poniendo atención. Miren esto. Los gráficos, de acuerdo al número de variables, se clasifican en dos. Los que llevan una sola variable, ¿ahí cuáles son? Solamente podemos hablar de barras simples y pastel. Cuando hablemos de una sola variable, entonces existe lo que es barras simples y pastel. Y cuando hablemos de cuadros que tengan dos variables, entonces estaremos hablando de barras múltiples y barras compuestas. ¿Correcto? Sigamos. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio, nuestro primer gráfico. Vamos a hablar de este gráfico que lo han visto ustedes en muchas partes. Se llama gráfico de barras simples. ¿Correcto? Esto es lo que tienen que entrar en el copy. Perdón. Esto es lo que tienen que estudiar. ¿Qué dice aquí? Se utiliza cuando queremos representar una variable cualitativa y si es cuantitativa tiene que ser discreta, señores. Eso no se olvide. Es como las variables. Yo no puedo decir una variable cuantitativa, no puedo decir que es cuantitativa cuando en realidad no acepta números decimales, misma cosa. Yo aquí no puedo hacer otro gráfico, ¿no es cierto? No puedo hacer otro gráfico o no puedo hacer este gráfico si no tiene esta característica. La variable tiene que ser cualitativa, pero si fuese cuantitativa tiene que ser discreta para poder hacer lo que es barra simple. Y esto mismo se necesita para lo que es el pastel. El gráfico circular o pastel es la misma. Y la variable tiene que ser cualitativa y si es cuantitativa tiene que ser discreta. Esos son los requisitos para barra simple y para pastel. Ahorita vamos a mirar barra simple solo. Y ahí después lo hacemos pastel. ¿Se entendió? Es solo barra simple, ¿no? No pastel. Barras simples y pastel, señores. Un ratito voy a retirar a estas personas de aquí del grupo. Ya las voy a retirar y les voy a poner falta. Están con las cámaras apagadas porque parece que no entiende la gente. Esperen un ratito. Mira, todo el mundo prende las cámaras. Molinero León, Ramos Ortega, Barrientos Rivera, Ramos está, solo que no funciona el audio de mi compu. Los que tengan doble monitor, al segundo monitor pónganle copia o pónganle monitor doble. No le pongan el mismo nombre porque pareciera que no están en clase. Por ejemplo, aquí Molinero León. ¿Está presente? No está. Vamos a retirarlo del curso.